Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantos me escucháis a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido y de la red de Podcast SM. Hoy el título y el espacio de la historia que siempre os traemos con ilusión y con alegría es el claustro de Lupiana. Pero como cada vez que celebramos algún acontecimiento en el mundo de los podcasters, todos tenemos una especie de acuerdo tácito, que es contaros por lo menos una vez al año qué hacemos, quiénes somos, qué nos mueve a hacer las cosas y cómo lo trazamos. Pues en vez de hacer el introito vital y personal que suelo hacer, pues hoy voy a hablaros de lo que hemos estado haciendo hasta hace escasos 10 minutos que acabo de salir yo de los Cines Luchana, que están enfrente de mi casa, porque hemos estado asistiendo y participando en los Podcast Days. Bueno, cuando la gente muchas veces se acerca a un podcast o le dices que yo hago un podcast de historia y podcast, ¿eso qué es? ¿Qué es eso de podcast? Y tienes que explicar, bueno, pues es como una especie de programa de radio sin anuncios, que lo hago yo y que lo hace cada uno de los podcasters que se enfrenta a un micrófono, a una ilusión y a lo que cree un saber, uno o varios, porque hay muchos grupos de chicas, de chicos, mixtos, de todo tipo de cosas habidas y por haber, que hacen podcast y que los suben a las redes sociales para que la gente los oiga, como hacéis con mi podcast, y disfrutar de ellos. Y bueno, estamos un poco con el subidón. Ya me veis el tono de haber estado participando en los Podcast Days de Madrid. Han sido unos podcasts distintos a los que yo había conocido. Yo me animé al mundo del podcast por dos cuestiones. Primero, porque oí alguna vez a nuestro maestro Josh Green, que está allí en México, que tenía un programa que lo seguía mi mujer y era todo de tecnología. Y bueno, el tío veía yo que sabía mucho, pero yo no me enteraba de nada, porque luego eran de inventos y de tecnologías de Apple y aquello, muchas veces de Apple, y aquello me sonaba todo rarísimo. Luego lo conocí personalmente en México, en el DF, con Bunsi, con su compañera, que es el mundo de los podcasts de Josh no lo puedo narrar porque es inenarrable, intransferible y vivible solo por él y por su ilusión de crear y de comunicar el podcaster. Bunsebun también hace el Entre Perros y Gatos, sobre perros y gatos, que es el que hace con mi mujer, y se lo pasan muy bien y tienen una ilusión por los animales que es digno de encomio. Y una vez pues vino a nuestro país, porque iba a ir a las primeras jornadas. Ya había habido más, pero las primeras jornadas a los que yo asistí, que se celebraron en Zaragoza. Y bueno, yo todavía tenía un poco de miedo, ¿no? Porque ya había empezado a escuchar algún podcast más y la verdad es que pensaba que todos, la gente que había detrás de las voces que comunicaban, eran unas voces sesudas y de gente muy inteligente, muy preparada y muy formada, ¿no? Cuando llegué a Zaragoza, pues vi que eran señores, había muchos señores gordos, calvos, que bebían cerveza, que algunos llevaban tatuajes, otros iban rapados al cero, otros con sombrero y tal. Y eso dijo, hombre, pues es que estos señores son normales y además hacían programas de lo más variado e inaudito, ¿no? Y me lo pasé muy bien y con eso me animé. Igual si hubiera aterrizado en otras jornadas de podcast y hubiera visto a gente así más seria, pues me hubiera desanimado, pero bueno, me animé y dije, bueno, ¿yo de qué sé? Y digo, sé de casi nada, pero de algo que creía que controlaba un poco, que podía contar en la historia, sí me lancé.
Y bueno, no voy a contaros más mi vida, sino por un poco qué era esto de los podcasts, por si os estáis enganchando y veis que esto pues tiene algún fundamento. Cada semana que intento subiros un podcast interesante sobre historia con sentido, porque todas las cosas tienen historia y hay que darle sentido a la historia para que lo comprendamos. Hemos pasado 2 días muy agradables, han cambiado los enfoques. He visto que el podcast está cambiando los nuevos formatos para un nuevo periodismo. Hay un podcast que va más allá de lo que son las instituciones culturales y las instituciones propiamente dichas de, por ejemplo, bancos. Ha estado dando una conferencia en una mesa redonda para que os hagáis una idea, los que veis el mundo desde aquí, pues el que crea todos los podcasts del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria para miles de sus empleados, que lo tienen como una especie como de fervor diario para darles los mensajes que antes les llegaban en un correo y que nadie los oía, pues ahora lo hacen, que nadie lo leía, perdón, pues ahora lo hacen en formato podcast. También ha habido muchísima gente, alumnos de periodismo, por ejemplo, por citar algunas universidades, iba a decir enfermedades, de la Universidad de Salamanca, de la Universidad de Barcelona, de la Universidad del CEU San Pablo de Madrid, que se han integrado con un nuevo espíritu y con un nuevo ánimo, porque ya hay muchas cosas que se están empezando a hacer en formato tradicional. También una conferencia fue sobre el podcast para la radio tradicional, los códigos y los estilos, cómo el podcast se está haciendo global. El espacio es Spot, que es una de las cosas que dirige nuestro amigo Ignacio de Palencia, es una excelente persona, una de las personas, no solo porque es uno de los grandes escuchas del podcast, sino porque es verdaderamente un cielo de hombre. Pues ha hablado también sobre qué gente sigue a cada uno de los los distintos tipos de podcast, con un poco con un directo, no voy a decir agresivo, pero para atraer a más gente a la escucha de los podcasts. Todos los temas ahora están avanzando mucho, pues la psicología y el podcast, que hay muchos, hay bastantes podcasts que nos comunican pues su saber de un modo pues ya muy profesional, que explican pues situaciones que se dan, cómo hacerles frente, que esto yo antes ni había. Yo os estoy relatando un poco las cosas que me han sorprendido. Luego está claro la escuela de Luisa Ezquerra, que es la mejor responsable de locución. Todas esas voces que oís en el doblaje, que es tan propio de nuestro país al castellano, al español, pues son alumnos o compañeros de la escuela de esta mujer, que es la que dice cómo tenemos que hablar, y que pues muchas veces metemos la pata y no nos salen tan bien. Luego también ha sido interesante, yo subo estos programas a través del espacio Spreaker, y nos ha estado Caterina de Pauli. La gente de Spreaker son todos hijos del departamento de comunicación, hijos. O sea, que fueron un grupo de estudiantes que salió de la Universidad Italiana de Bolonia de comunicación, y verdaderamente tienen los italianos tienen en general muy buen gusto. Yo creo que el buen gusto que tiene Spreaker lo pone y lo aplica a sus productos y a su gente. Luego también pues la gran apuesta para que los podcasts sean gratuitos y también lo oigan la gente, está iVoox, que tiene otros criterios muy diferentes a los de Spreaker, o diferentes a los de Spreaker, pero que también hace una labor increíble, y su presidente pues es una gran persona y también está haciendo mucho por todo lo que es el mundo del podcast. Estábamos nominados
un podcast de nuestra red, que era, también de eso se ha hablado, de redes y de comunidades. Estábamos nominados con el tema sobre perros y gatos, y pues no hemos salido, pero bueno, también ya que te nominen y que estés en una final, habiendo miles y... Por ejemplo, para que os hagáis una idea, muchos premios estaba votando gente de 35 países, o sea, estábamos hablando de no que esto esté desorbitado, ¿no?, sino que el seguimiento y la preocupación que tiene el personal por los podcasts está siendo grande. Yo os animaría a todos, porque muchas veces la ciencia se escapa, ¿no? Sobre todo a amigos míos, profesores, que podían hacer excelentes podcasts yo qué sé, de poesía, de arte, que, por ejemplo, de poesía, creo que hay muy poco, no conozco yo podcast de poesía o de otro tipo y de deportes desconocidos. Ahora hay por ejemplo de cartas, de ajedrez, de fútbol americano, de cantidad de cosas, pero bueno, no sé, hay cantidad de deportes que seguro que hay por ahí que están más olvidados y que podrían hacer podcasts magníficos. Y todo esto pues se mueve desde una cosa que es muy importante, la radio como tiene sponsor y los grandes medios de comunicación y las grandes cadenas de comunicación, de televisión y de todo, tienen dueños, son los que marcan la línea editorial. Pero nosotros, que somos en el fondo gente minúscula, pero gente muy ilusionada y que contamos muchas cosas, tenemos el mayor valor que se puede tener en esta vida. Porque uno antes necesitaba una antena de 47 metros para emitir al aire o para grabar un programa o que su voz la oyeran. Y sin embargo nosotros tenemos un teléfono móvil con un altavoz y desde ahí muchos grabamos. Hay otros que ya tienen más, que hacen un gran estudio para su grabación, pero nosotros ahí estamos dando el callo, como decimos aquí, dando la cara y teniendo la ilusión de contaros cosas, pero también teniendo la ilusión de que vosotros siempre estáis ahí escuchándonos, pues las cosas que decimos, que a veces os valdrán y a veces dirán, bueno, estos ya están aquí otra vez con la misma historia y con el mismo cuento. Estas han sido los Pod Days, lo hemos pasado muy bien y como siempre todos los podcasters cuando hacemos nuestros programas tenemos el compromiso de por lo menos una vez al año hablaros de cuál es nuestro plan, cómo es nuestra actividad, nuestra asociación y cómo nos movemos ya por el mundo. Ahí salen podcasters de estos viajeros que están recorriendo todos los países. Algunos van haciendo un podcast montados en su bicicleta. Estoy acordando del Locutorco que está en Bogotá y todas las mañanas graba un podcast diario, un pod daily, contando cómo va en su bicicleta a las distintas partes de Bogotá y lo que va viendo y lo que le va pasando. Así que si oís y alguno pues a través de las redes sociales o lo que sea me quiere comentar algo o cómo puede hacer un podcast y de qué tema, pues lo primero que tiene que tener es dos cosas: ilusión, ganas, saber de algo, no tener miedo, pensar que a veces harán podcasts pues buenos y otras veces serán pues lamentables, que también a mí también me puede pasar, y con ese ánimo volvemos otra vez a la historia con sentido, al claustro de Lupiana. El claustro de Lupiana, el claustro principal que nos habíamos quedado el último día, fue el último claustro levantado y tal vez es el más conocido, el mejor estudiado y el más valorado por sus dimensiones. También este claustro mayor es un claustro procesional, consta de una planta cuadrada con 2 pisos, salvo en una panda. Cuando hablamos de panda es de uno de los lados que tiene 3 y llegó a tener 4, pero han quedado 3 y eso le da una esbeltez y una altura verdaderamente increíble. Se articula en una primera planta con una arquería de medio punto decorada con columnas cuyos capiteles tienen calaveras, grifos, putis y decoración candelieri, mientras que en la arquería superior está formada por arcos mixtilíneos.
Y la primera noticia documentada que se tiene para fechar su datación es el año 1535, cuando se decide reconstruir un lienzo de un claustro que existió en este lugar antes del siglo XV. Y se encargó el proyecto a Juan de Algora, canónigo de la catedral de Sigüenza y maestro de obras del monasterio, por orden del prior Fray Pedro de Liaño. No obstante, algunos frailes prefirieron, viendo que el proyecto no era viable, llamar al constructor, al arquitecto de moda, como ahora tenemos a Calatrava y a Moneo. En aquel tiempo tenían a un arquitecto que era Alonso de Covarrubias, y con ello se encargase de dirigir el claustro, pese a que el proyecto de Covarrubias no era tan rico como el que había dibujado Algora. También eso demuestra que las inclinaciones artísticas de los frailes preferían una obra moderna, o mucho más moderna, la obra de Algora, que la obra más a lo romano, como decían de Covarrubias, más clásica. Bien, en esta parte, la que daba al dormitorio, será la que realizaría Covarrubias junto a Hernando de la Sierra. Este lado contó en origen con 4 alturas, como os he dicho, siendo la última el llamado Corredorico Alto, donde estarían las celdas que estaban arriba para que les entrara más luz, y dentro de los días, porque ya os digo, la zona es fría en extremo, O sea, en la última vez la última y la primera que he podido visitar eso, que fue el 18 de noviembre, en Madrid podía salir a 3 o 4 grados y ahí ya te bajabas casi a -3 o -4 grados. Entonces esta estaba arriba del todo, y ahí le daba por lo menos el sol, que no estaba metido en las umbrías y en las oscuridades de lo que era el claustro. Actualmente no ha subsistido, no ha quedado, pero debió ser semejante a la tercera altura, es decir, estaba adintelada mediante columnas y zapatas, como así atestiguan ciertos grabados de Genaro Pérez Villamil y Salcedo, que quedan en una colección de láminas que se hicieron en el siglo XVIII. Y el diseño de este claustro recuerda en algunos aspectos al claustro del Hospital de Santa Cruz de Toledo, especialmente su caja de escalera y al desaparecido patio del Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares. Esta coincidencia de diseños viene reforzada porque los 3 claustros comienzan a edificarse el mismo año y se copiaban. No penséis que eran tan originales, no, se copiaban todo lo que podían. Alonso de Covarrubias, ¿quién es este personaje? ¿Quién es este gran arquitecto que está dirigiendo y que está haciendo la obra? Pues era de Torrijos, de la provincia de Toledo, y vivió entre 1488 y 1570. Fue un gran arquitecto y escultor de lo que consideramos el Alto Renacimiento de la península, y en 1534 fue nombrado maestro de obras de la Catedral de Toledo y de su diócesis, una diócesis que tenía gran extensión, todo lo que era la zona de Madrid casi llegaba hasta Cuenca, por lo que podemos encontrar realizando obras en numerosas poblaciones del centro peninsular. También se le encarga trazar hasta sitios que nos han quedado, que son impresionantes, pero que están en la lejanía, la iglesia mayor de Baza, que es también de estilo renacentista. En el año 1537 recibió un nuevo nombramiento de responsabilidad importante, porque fue designado arquitecto del Real Alcázar de Madrid, cargo que compartió con otro arquitecto muy famoso que era Luis de la Vega, pero en 1543 este fue destinado a la zona de Madrid y Covarrubias quedó como responsable del área de Toledo. Más tarde realiza obras tan importantes como el claustro del convento de Santo Domingo en Ocaña o la fachada y el claustro del Palacio Arzobispal de Toledo, que mucha gente le sonará de haberlo visto si ha visitado la impresionante ciudad toledana, que fue construido entre 1541 y 1545 y en el que se aprecia una superposición de órdenes arquitectónicos. El hospital que os he dicho antes, que es una de las referencias más claras, más nítidas
de por dónde iba su creación artística era el de San Juan Bautista de Toledo, que también se conoció como Hospital de Afuera o de Tavera. Merece la pena, es uno de los sitios donde hay unos cuadros excepcionales. Es una institución privada, pero a veces se hacen exposiciones públicas, tiene su horario de visita y es colosal. Hay obras del Greco de las buenas. Y entre el año 1548 y 1549 trazó las cabeceras de la iglesia de la Magdalena de Getafe. Getafe entonces pertenecía a Toledo, ahora es de Madrid, y del monasterio jerónimo de Santa Catalina de Talavera de la Reina. Tuvimos la suerte de visitarla este año en que os estoy hablando, 2019, en enero, porque hubo una exposición. Tengo que hacer un podcast, pero es que fue tan denso lo que vimos, porque era una exposición sobre 3.000 años de cerámica que no sé por dónde hincarle el diente a esa temática. Y hacia el año 1552 se constata la actuación en el monasterio de San Agustín y en la sacristía de la parroquia de Almorox, en Toledo. Tiene innumerables obras en Mondéjar, en Guadalajara y en incontables enclaves y sitios, lo que le convierte en uno. Hay en la Catedral de Toledo hay una especie como de plano mayor, porque como allí también trabajó y hizo cosas, hay un plano donde uno puede recorrer todas las obras por donde pasó Covarrubias. Está al lado de la Capilla de los Reyes, que es absolutamente interesante para seguir a este personaje. Con relación a Lupiana, que es de lo que estamos hablando, es muy probable que Covarrubias solo llegase a realizar esta panda del claustro, en primer lugar, porque los capiteles de este lado son mucho más decorativos que los del resto de las pandas. Y en segundo lugar, porque posteriormente el padre Sigüenza nos deja constancia de que se hicieron las otras tres caras o líneas del claustro años más tarde. El general Fray Juan de Yepes, en su trienio de 1599 a 1601, le estoy poniendo voz a ver, lo estoy leyendo, gobernó santísimamente y edificó los 3 lienzos del claustro principal de San Bartolomé, con que le dio mucha hermosura, al paso que la mostró a todos con el ejemplo de su vida. El autor de las otras 3 pandas, que fueron concluidas a partir de 1601, fue García de Alvarado, un maestro de cantería que realizaría gran parte de su obra en el Escorial, y la intervención de García de Alvarado se ciñe a emular lo que ya había realizado en su parte Alonso de Covarrubias en 1535, pero tendría que eliminar gran parte de la talla decorativa que sí poseía la obra de Covarrubias a instancia de la comunidad para abaratar costes. Se entiende perfectamente. Si se hacía mucho capitel labrado, eso se retrasaba y había que pagarle a los canteros y a los tallistas más dinero por las piezas que hacían. Si las hacías más lisas y con medios más escasos, con medios menos rimbombantes o menos exóticos o menos ricos, pues te ahorrabas un coste. García de Alvarado realizó una copia muy fiel de la obra de Covarrubias, aunque hay detalles que ayudan a diferenciar cada parte. Los fustes de Covarrubias son más estilizados que los de Alvarado y los capiteles de Covarrubias tienen una talla más prolija y con mayor variedad ornamental. Se ven bucráneos, estas cabezas que nos parecen del oeste, que era un elemento fúnebre. O sea, muchas veces en las películas de vaqueros hemos visto estos cráneos de las vacas con los cuernos o con los cuernos todavía. Esos son los bucráneos. Calaveras, que solo distinguís, puti, que son los angelitos, sirenas, grutescos, que eran como una especie de líneas que eran las que se representaron dentro de las grutas artificiales, que eran las que
que estaban dentro de la parte de la jardinería que tenían los palacios renacentistas. Como os digo, mayor variedad ornamental que los de Alvarado, que eran pues volutas y hojarascas, y además en la panda que hizo Covarrubias hay 4 tondos con las imágenes impresionantes. Tondos son como escudos redondos de las imágenes de la Virgen con el Niño, de San Jerónimo, de San Bartolomé, de San Pedro y de San Pablo. Excepcionales, ¿eh? Y además hay poca información sobre ellas y pocas fotografías cuando me diga uno, qué sé yo, que él estará pensando que en internet está todo, le voy a dar un día con el todo en la cabeza, porque si no llego a sacar las fotos de la Virgen, de San Jerónimo, de San Bartolomé, de San Pedro y de San Pablo, a ver cómo os contaba yo todo esto, porque no he encontrado ninguna otra foto de calidad. Y allí, pues el día que fui, pude hacer todas las fotos y ahora poderoslo contar. Otro elemento diferenciador es que en los lados de Alvarado hay unos pasos de vergel en forma pseudoserriana, como divididos en 2 partes, algo que apareció también en los, como si fuera una doble dimensión de columnas. Entonces se hace por una parte, imaginaros que se hace una arcada con un diferenciado interior y con un diferenciado exterior, puesto que hay un arco que acaba por ejemplo, en una columna en una parte y otro arco que acaba en otra columna en la parte de fuera. Eso es la serriana. Y ahí se ve claramente en algunas de las partes de la unión también de las arcadas. Y el proyecto monumental fue muy ambicioso y este magnífico claustro y los tondos están en excelente labra y muy bien conservados. Y se encuentran enfrente de la puerta que se accedía a la exterior y a la portada de la iglesia, o al menos por donde se accede. Las representaciones pues son San Pablo con la espada, la Virgen con el Niño, San Jerónimo con el sombrero cardenalicio y San Pedro con las llaves. Ya os digo que son de una labra que a mí me dejó sorprendido y que son muy, muy, muy bellas imágenes y muy admiradas por las personas, nos dijeron, que visita el claustro. Saliendo del claustro hacia el jardín exterior se encuentra una serie de pinturas murales, así como pequeñas tallas de santos recolocadas en zonas de la iglesia o en dependencias conventuales. Se reconoce están pintadas blanco sobre negro, no están coloreadas ni están doradas. Y se reconoce a Santa Bárbara con su torre representativa y a Santa Marta. Y de igual manera hay también el fresco de un obispo con un monje orante con hábito o tonsura, y luego también las tallas, hay una de la Virgen con un niño y otra de San Jerónimo. Y completan el claustro una serie de puertas con ciertas decoraciones parcialmente conservadas, así como alguna hornacina con alguna pequeña talla y algún cuadro popular y anónimo, como el del obispo San Emigio, que era obispo y mártir para prevenir los temblores de tierra, que también le saqué una foto porque nunca había oído hablar de este. El cuadro es un santo de Italia, se le profesa gran veneración allí, sobre todo porque, como os digo, se le consideraba el protector contra los terremotos. Por la misma razón, su culto se popularizó mucho en los últimos años en las ciudades de Los Ángeles y de San Francisco, que son zonas también que tienen sacudidas fuertes y frecuentes movimientos telúricos. Y según las actas, el obispo Emigio era un alemán originario de Treveris y después de su conversión al cristianismo se trasladó a Roma en la época del Papa Marcelo I. Lleno por el celo por la fe, Emigio entró en un templo pagano y derribó la estatua de Esculapio, y ello enfureció a los paganos, que el Papa Marcelo I, para protegerlo, lo ordenó sacerdote, lo consagró obispo
y le envió a evangelizar el territorio de Ascoli Piceno. Y aquí trabajó el santo con gran éxito, logró muchas conversiones, fue decapitado durante la persecución de Diocleciano junto con los autos Eupolo, Germán y Valentín. Y dado que San Marcelo ciñó la tiara pontificia en el año 308, es imposible que le haya ordenado a San Emigio, pero bueno, la tradición popular ya sabéis que no respeta la cronología. Y la fiesta de San Emigio se celebra en Italia el 9 de agosto y también tiene pues allí muchas tradiciones locales y mucha alegría festiva, como es propia de los italianos, que todo esto lo hacen que se lo pasan muy bien. Y hasta aquí hemos llegado con el Gran Claustro y con algunas de las dependencias y con la belleza que nos está trayendo este convento tan monasterio de Lupiana, aunque los que vivían allí durante muchos años fueron los monjes jerónimos, lo que nos está trayendo a conocer un enclave cercano, pero a la vez un enclave, como veis, rico en arte, rico en verdaderas bellezas, de las cuales seguiremos hablando otro día. Muchas gracias por escucharme. Yo soy Juan Carlos González. Hoy hemos recorrido el claustro de Lupiana y en Historia con Sentido, encantado de haberos podido llevar un espacio de la historia un día más. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.